Fruto de unas visiones que tuvo el apóstol Juan, el Apocalipsis habla sobre el fin del mundo, la derrota definitiva de Satanás y el día en que Dios juzgará a la humanidad. Durante siglos, sus pasajes oscuros y simbólicos han obsesionado a la civilización occidental, y no ha habido época en que no se haya creído ver los supuestos signos del fin. El Apocalipsis, también conocido como Revelación, Libro de las Revelaciones o Apocalipsis de Juan, es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, siendo también el más complejo, simbólico, difícil de comprender e intrigante por sus múltiples implicaciones escatológicas y revelativas al fin de la historia humana tal como la conocemos. Supuestamente escrito por el apóstol Juan a raíz de las impactantes visiones que tuvo mientras cumplía su destierro en la isla de Patmos, este libro ha sido el más polémico de todo el canon bíblico, siendo recién integrado de forma oficial a la Iglesia Católica en el siglo VI. Más que ningún otro, el Apocalipsis ha logrado inocular el imaginario social de Occidente con el temor y la obsesión por el fin de los tiempos. Esta obsesión cultural tuvo su cima en este último siglo, en el que otras fuentes como el calendario maya o las profecías de Nostradamus han convergido con el amenazante libro de las Revelaciones, moviendo a muchas personas hacia una especulación interpretativa no desprovista de fantasía y poco rigor. El Apocalipsis, entre otras cosas, es conocido por hablar de 4 poderosos jinetes que traerán plagas y desgracias, de un gran dragón que al parecer es el mismo Satanás, el famoso Anticristo, y de un Jesús que vendrá por segunda vez para, después de que la tierra haya sido purgada bajo el poder del ángel exterminador y otras fuerzas purificadoras, juzgar a la humanidad y llevarse consigo a los justos, los cuales orarán en la Nueva Jerusalén. Autoría y canonicidad. Existe cierto debate sobre quién o quiénes y cuándo se escribió el Apocalipsis. Su autor se identifica a sí mismo simplemente como Juan. Según algunos, se trata del apóstol Juan, y la diferencia entre el griego tosco del Apocalipsis y el del Evangelio de Juan se puede explicar como consecuencia de la premura con que se debía transcribir las visiones y el estado de semi-imaginación mística en que se hallaba cuando las recibió. No obstante, existen quienes piensan que estas diferencias, la ausencia de temas juaninos como la dicotomía luz-oscuridad, el amor y la verdad, y las diferencias escatológicas entre ambos libros, son razones suficientes para dudar de que su autor haya sido el apóstol Juan. Concretamente, las dudas sobre la autoridad del mismo libro empezaron en el siglo III con Presbítero de Roma, quien creía que el autor era alguien diferente a Juan. Fecha de redacción. Ireneo, San Jerónimo y Eusebio señalan el final del reinado de Domiciano como la época más probable de la redacción del Apocalipsis. Esta opinión está comúnmente aceptada por todos los especialistas modernos, quienes piensan que fue escrito de una sola vez. Epifanio, en cambio, cree que la composición fue en el reinado del emperador humano Claudio y Pío I, que fue en la época de Genaro, quien según ciertas interpretaciones es la vez que menciona el Apocalipsis. Finalmente, algunos estudiosos hacen una separación entre la fecha de publicación, supuestamente bajo el reinado de Domiciano, y la fecha de las visiones en la época de Vespasiano. Contexto histórico. A pesar de las discrepancias en cuanto a la fecha de redacción, existe un amplio consenso en relación al hecho de que el libro de las Revelaciones fue escrito en un contexto histórico de persecución contra los cristianos. Incluso se dieron casos como el del emperador Domiciano y otros césares, quienes blasfemamente para los cristianos se hacían llamar Señor de señores, o Hijo de Dios, y exigían que sus estatuas fueran adoradas por la gente, volviéndose con ellos semejantes a la bestia del Apocalipsis en su idolatría. Niveles de sentido. Existen 4 niveles de sentido en el Apocalipsis. El sentido literal es el nivel de las cosas tal y como aparecen en el texto. En este nivel, la gran ramera se quedaría simplemente como tal y no sería interpretada como Babilonia, Roma o el Vaticano, por ejemplo. Este es el nivel más superficial del texto y no conduce a una comprensión real del mismo, ya que se trata de un texto indiscutiblemente simbólico. El sentido simbólico es el nivel que está más allá del literal y se compone a partir de los múltiples símbolos presentes en el texto. Aquí, la intérprete se encontrará con símbolos fáciles como el dragón, Satanás, y el Cordero, Cristo, con símbolos de mediana dificultad como los 4 jinetes y con otros de gran problematicidad como la gran ramera y los 7 sellos. Corrientes hermenéuticas. Existen varias corrientes hermenéuticas en cuanto a la interpretación del Apocalipsis. La corriente preterista plantea que las visiones del Apocalipsis se refieren a acontecimientos en los últimos decenios del siglo I después de Cristo.
Para la mayoría de preteristas, el Apocalipsis hablaría sobre la persecución desatada por la bestia contra los cristianos, siendo la bestia identificada como Nerón o Domiciano. Consecuentemente, esta persecución habría sido continuada por la llamada Babilonia, interpretada asimismo en relación al Imperio Romano. Sin embargo, hay preteristas que dicen que el Apocalipsis solo remite a la destrucción del Templo de Jerusalén y a la era del judaísmo apóstata, situándose todo aquello a comienzos del año 70 del siglo I. Más lejos de no ser atacada, la escuela preterista ha recibido la acusación de ser reduccionista y parcial en sus interpretaciones, forzando así el sentido del texto y omitiendo cosas como el arrebatamiento de la Iglesia, el surgimiento del anticristo y del falso profeta, y el regreso de Cristo, hecho este último que obviamente se plantea como algo que ocurrirá literalmente. La corriente historicista, aunque interpreta muchos hechos en relación al Imperio Romano como el preterismo, no se limita a eso, sino que tiene una visión más amplia en la que las visiones son interpretadas en relación a una amplia línea de sucesos históricos que va desde los tiempos de Juan hasta nuestros tiempos y potencialmente más allá de nuestros tiempos. Dentro de esta corriente, se han identificado personajes como Mahoma, el Papa, Napoleón, Hitler, Donald Trump, entre otros, con la bestia del Apocalipsis. La corriente futurista mantiene que, a partir del capítulo 4, el Apocalipsis se ocupa solo de acontecimientos que tienen que ver con el final de los tiempos y con todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo. Esta escuela sostiene que la mayor parte del texto del Apocalipsis es historia que todavía espera su cumplimiento, es decir, profecías no cumplidas pero que ya comienzan a cumplirse en nuestro tiempo. Para los futuristas, todo culminará con una nueva tierra en la que Dios morará en medio de los hombres, un reino de Cristo que no es de ninguna manera el paradigma mesiánico de corte político del judaísmo convencional, sino, lejos de esto, es un estado de la humanidad caracterizado por la consecución de la redención espiritual definitiva. Por último, la corriente idealista, espiritual o simbólica plantea que el Apocalipsis es una alegoría de la lucha espiritual que todo creyente debe librar para alcanzar el reino de Dios. Es decir, que cada quien tiene su Apocalipsis entendido en el contexto de la interioridad del sujeto, como en un estado de la consecuencia. Consecuentemente, tiende a encontrar muy pocas referencias a hechos pasados o por venir dentro del Apocalipsis, ya que este es concebido principalmente como una exposición simbólica y narrativa de los grandes principios espirituales encaminados a motivar y guiar al creyente de cualquier etapa histórica. Por lo anterior, además de lo dicho al inicio, esta corriente proyecta significaciones sobre el plano social e histórico, en tanto que plantea que el Apocalipsis ilustra el plan mismo de Dios en la historia, no ya a modo de sucesión de hechos concretos, sino a modo de una dinámica de un proceso constante que siempre se ha venido dando y cuya naturaleza estriba en la división de un Dios juez rey que, mediante el desarrollo histórico, selecciona a lo largo del tiempo a sus elegidos, a quienes no se inclinan ante la bestia, el mal, Satanás, y siguen sus preceptos, hasta conseguir que su alma acceda al reino de Dios. Aunque más allá de las salvaciones individuales, para esta corriente, la historia se presentaría como un proceso que converge hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, desencadenados no tanto por acontecimientos puntuales como por una evolución espiritual progresiva de la humanidad. A pesar de ser la más racional de las corrientes, sus detractores la acusan de ignorar que el Apocalipsis se autodefine como un libro profético y, por ende, como un texto abogado a pronosticar sucesos concretos.